Entonces vamos a ver un teorema. Dice que de lo último que estábamos viendo, cualquier vector que contenga, perdón, cualquier conjunto de vectores que contenga el vector 0 va a ser siempre linealmente dependiente. Entonces, eso fue de lo último que habíamos visto. Entonces, vamos a continuar. Y aquí vamos a ver una nueva definición que es generador, conjunto generador. Entonces, partimos de sea V un espacio vectorial sobre un campo K y sea un conjunto G, en este caso lo denotamos con la letra G mayúscula, formado por los vectores V1, V2 hasta Vm, un conjunto de vectores del espacio vectorial V. Entonces se dice que este conjunto G es un conjunto generador del espacio vectorial si para todo vector X perteneciente a ese espacio vectorial existen escalares alfa 1, alfa 2 hasta alfa m, tal que ese vector X perteneciente al vector V puede ser representado como combinación lineal de los vectores del conjunto G. Entonces, cuando todos los vectores de un espacio vectorial pueden obtenerse mediante combinaciones lineales de un conjunto finito de vectores de dicho espacio vectorial, entonces se dice que tal conjunto de vectores es generador del espacio vectorial. En otras palabras, estamos diciendo que si yo tengo un conjunto de vectores específico y con ese conjunto de vectores combinados entre sí me pueden dar a cualquier otro vector del mismo espacio vectorial, entonces yo diré que ese conjunto es un conjunto generador del espacio vectorial con el que esté trabajando. Entonces, del curso anterior de cálculo y geometría analítica, ustedes cuando vieron el tema de álgebra vectorial comenzaron con el concepto de vector y les dijeron que había ciertos vectores que se llamaban vectores unitarios que tenían la misma dirección que los ejes coordenados. ¿Cuáles son esos vectores, muchachos? Y, J y K. Ajá, el vector I, J y K. Exactamente. Permítanme, les voy a compartir el pizarrón blanco para que hablemos sobre esto y lo entiendan mucho mejor. Entonces, ustedes ya me acaban de decir que en el curso de cálculo y geometría analítica, en el tema de álgebra vectorial, les dijeron que había tres vectores unitarios que tenían la misma dirección que los ejes coordenados, que son los vectores I, J y K. Esa es una representación, el nombre de los vectores, y les decían, si ustedes no quieren ponerle este acento circunflejo, no se lo pongan, porque como son tan conocidos, pues ya sabemos que son vectores. Pero si los escribimos en forma de terna ordenada, ¿cuáles serían sus componentes, muchachos? 1, 0, 1 para el vector Ajá, I. exacto. Para el vector J es 0, 1, 0. Y para el Exacto. K es 0, 0, 1. 0, 0, 1. Muy bien. Estos son los tres vectores unitarios de R3 que tienen la dirección de los ejes coordenados en su sentido positivo. Muy bien. Y entonces nosotros aprendimos también en ese curso que cualquier vector, por ejemplo, el vector 3, 4, 5, el vector de elementos 3, 4, 5, puede representarse en forma trinómica usando a los vectores unitarios I, J y K. ¿Cómo se representaría ese vector de elementos 3, 4, 5 en forma trinómica? Ajá, Valeria, te escuchamos. Y bueno, sería 3. Ajá. 3i. Ajá. 3i. Ajá. ¿Más? 4J. No, porque ¿cuál es su segunda componente? J. Ajá, pero en el vector que les di 3, 4, 5, ¿cuál es la segunda? 4. Ajá. 4J. 4J. Ajá. Muy bien. Perdón, es que no lo escuché, lo siento. No y ya la última. 5K. Exacto, más 5K. Muy bien. Entonces, en ese curso nos dijeron, ¿sabes qué? A un vector lo podemos representar de dos formas diferentes. En forma de componentes escalares, que es esta de la izquierda, y en forma trinómica usando a los vectores unitarios I, J y K. Entonces, vamos a seguir practicando esto. Por ejemplo, el vector menos 1, 0, 7, en forma trinómica, ¿quién sería? A ver, Eric, Ricardo, Jara, perdón. ¿Quién sería? Ajá. Menos 1 Ajá, menos, sí, exacto. más 7K. Más 7K. Sí, podemos escribir más 0J más 7K. Muy bien. Entonces, fíjense que nosotros estamos trabajando con el espacio vectorial de R3. Y entonces estamos diciendo que hay un conjunto de vectores al que le voy a llamar B, formado por los vectores I, J y K. O si los escribo en forma de componentes escalares, los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0,
y 0, 0, 1, tal que, entonces, existe un conjunto de vectores en el espacio vectorial de R3, tal que estos tres vectores combinados entre sí me pueden dar cualquier vector de este mismo espacio R3. Y efectivamente, eso es lo que hacíamos el semestre pasado, aunque no nos lo habían dicho de esta manera, nosotros podíamos representar a cualquier vector de R3 como una combinación lineal de los vectores I, J y K. Entonces aquí estamos diciendo que este vector, imagínense que este vector se llama A, se puede obtener como la combinación de 3 veces el vector I más 4 veces el vector J más 5 veces el vector K. Y sí, efectivamente, observen, si lo planteamos ya como una combinación lineal, sería 3 veces el vector de elementos 1, 0, 0, más 4 veces el vector de elementos 0, 1, 0, más 5 veces el vector de elementos 0, 0, 1. Y entonces al multiplicar el escalar 3 por el primer vector, nos queda el vector 3 de elementos 3, 0, 0. Al multiplicar el escalar 4 por el segundo vector, nos queda el vector de elementos 0, 4, 0. Y al multiplicar el escalar 5 por el tercer vector, nos queda el vector de elementos 0, 0, 5. Y al sumar los tres vectores, nos queda el vector 3, 4, 5. Efectivamente, el vector 3, 4, 5, que es mi vector A, se puede representar como combinación lineal de los vectores I, J y K. Entonces, eso es un conjunto generador, un conjunto de vectores que, representados como una combinación lineal, nos pueden dar por resultado cualquier vector de ese mismo espacio vectorial. O sea, yo me refiero al mismo espacio vectorial porque no podría decir que 3 veces el vector I más 4 veces el vector J más 5 veces el vector K me dan al vector 7, 8, 9, 0, por ejemplo. Bueno, 10. Porque tiene que ser un vector del mismo espacio vectorial y este ya no es un vector del mismo espacio vectorial. Estos son vectores de R3 y el de la derecha es un vector ¿de quién? ¿De qué espacio R2. vectorial? A matriz. M2. De las matrices de orden 2, M2, así es, muy bien, Cosette, perfecto. Entonces sí, con este ejemplo les queda un poco más claro lo que es un conjunto generador. Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle, pero lo primero es que les quede claro el concepto. Entonces, un conjunto generador es un conjunto de vectores que combinados entre sí me dan por resultado a cualquier otro vector de ese conjunto. Y alguien podría estarse preguntando ahora mismo, usted está diciendo que puede ser cualquier vector, pero en estos ejemplos nos dio dos vectores en particular. Entonces yo me pregunto, ¿cómo podría representar a cualquier vector de R3? Eso es lo que tal vez alguno de ustedes está preguntando, porque decimos, un conjunto generador es un conjunto de vectores que combinados entre sí me pueden dar a cualquier vector de un espacio vectorial con el que esté trabajando. Entonces, si puede ser cualquier vector de ese espacio vectorial, y en este caso estamos trabajando con R3, ¿cómo representarían ustedes a cualquier vector de R3? ¿Cómo lo representarían? Aquí son dos vectores, aquí son dos vectores particulares, pero ¿cómo representarían a cualquier vector de R3? Uno de sus compañeros dice, uno de sus compañeros dijo I, J y K, y no podrían ser esos porque esos vectores son muy conocidos y sería un vector particular también. Pero su compañera Cosette dice, pues un vector cualesquiera de R3 podría ser el vector de elementos X, Y, Z. Así es. Entonces, siempre que nos pregunten cómo determinar si un conjunto de vectores es generador de un espacio vectorial, lo primero que tenemos que hacer es plantear un vector genérico de ese espacio vectorial. Entonces ya nos dicen las matrices, el espacio vectorial de las matrices de orden 2. Entonces, ¿cómo plantearían a un vector genérico de las matrices de orden 2? Perdone, porque vi que hay varias levantadas. Gerson, ¿quisieras intentar cómo sería un vector genérico de las matrices de orden 2? Podría ser, en el primer término podría ser A, A1, A subíndice 1, A subíndice 2, A subíndice 3 y A subíndice 4. Exacto, muy bien. O podría ser A, B, C, D, E. Perdón, A, B, C, D, justamente. Estoy de acuerdo. O sea, tiene 4 elementos, muy bien. Entonces, recuerden, siempre que quieran saber si un conjunto de vectores es generador de un espacio vectorial, pues tienen que saber primero qué forma tendría un vector genérico de ese espacio vectorial, o sea, un vector cualesquiera de ese espacio vectorial. Por ejemplo, si estamos hablando del espacio vectorial de los polinomios de orden 2 o menor, ¿quién sería el vector genérico de ese espacio? Déjenme darle la palabra a Edgar Huitrón, por favor.
¿Cuál era la forma de los polinomios? Es Ajá. Alfa. ¿Podemos utilizar alfa? Sí, ¿no? Sí se puede, pero sería mejor usar las letras del alfabeto. Bueno, entonces A. Ajá. Ya no me acuerdo cuál era. X cuadrado. X al cuadrado. Sí. Ajá, exacto. X al cuadrado más B, X más C. Ajá, exacto, muy bien. Entonces, les repito, cuando nos pidan determinar si un conjunto de vectores es generador, lo primero que tenemos que pensar es qué forma tendría cualquier vector de ese espacio vectorial. ¿Por qué? Pues porque dice que un conjunto generador es un conjunto de vectores que combinados entre sí nos puede dar a cualquier vector de ese espacio vectorial. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es plantear la ecuación de dependencia lineal, o sea, decimos alfa 1 veces el primer vector, más alfa 2 veces el segundo vector, más alfa, bueno, voy a poner puntos suspensivos, porque no sé cuántos vectores tenga ese conjunto, más alfa n veces el vector enésimo de ese conjunto que me estén dando, y en lugar de igualarlo aquí al vector 0, para saber si es generador, entonces lo vamos a igualar al vector genérico, porque eso es lo que está diciendo la definición, que un conjunto generador es un conjunto de vectores que combinados entre sí me dan a cualquier vector de ese espacio vectorial. Y entonces yo tengo que ver si este sistema que se va a formar tiene solución. Si tiene solución, entonces significa que el conjunto dado sí es generador. Si no tiene solución, entonces significa que el conjunto dado no es generador. Y entonces ya con eso puedo dar una conclusión. Entonces, les repito, por si no lo alcanzaron a ver, lo subo. Lo que vamos a hacer para determinar si un conjunto de vectores es generador es plantear la ecuación de combinación lineal, pero lo vamos a igualar con el vector genérico del espacio vectorial con el que estemos trabajando. Recuerden que esta ecuación lo que me va a dar por resultado es un sistema de ecuaciones. Entonces, si mi sistema de ecuaciones, déjenme anotarlo aquí, si mi sistema de ecuaciones es compatible, o sea, si tiene solución, entonces la conclusión que yo voy a dar es que el conjunto es generador. Pero si el sistema de ecuaciones que obtengo es incompatible, o sea, que no tiene solución, entonces digo que el conjunto dado no es generador. Y ya, con eso terminaría. ¿Aunque sea compatible indeterminado? Sí, recuerden que los sistemas compatibles se clasifican en dos: compatibles determinados y compatible indeterminado. Compatible determinado o compatible indeterminado, o sea que tenga una o muchas soluciones, no importa. Si tiene solución, es generador. Si no tiene solución, no es generador. Y ya. Entonces recuerden, es la ecuación de combinación lineal igualada al vector genérico de ese espacio vectorial. Con esto, recuerden que se obtiene un sistema de ecuaciones. Si mi sistema de ecuaciones tiene solución, entonces el conjunto es generador. Si mi sistema no tiene solución, entonces mi conjunto dado no es generador. Entonces, eso es el resumen de lo que decía la diapositiva. No sé si con esto les queda un poco más claro. Y si es así, pues vamos a hacer este ejercicio. Dice, sea el espacio vectorial V igual a los polinomios de grado 2 o menor. Aquí está la explicación, el espacio vectorial de los polinomios de grado 2 y el polinomio 0. Sea el conjunto A formado por estos dos vectores. Nos preguntan si este conjunto A genera al espacio de los polinomios de grado 2 o menor. Entonces, ¿quién me quiere ayudar? ¿Cómo plantearía el desarrollo para dar una conclusión de este ejercicio? O sea, para decir si este conjunto A efectivamente genera a los polinomios de grado 2 o no los genera. Muy bien. Gadiel, te escuchamos, por favor. Muchas gracias. Sí, profe, pero lo que pasa es que yo sigo viendo la presentación de PowerPoint. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por decirme. Listo, ya está. Ok, para empezar, entonces sería el paso 1, plantear la ecuación de dependencia lineal. Pero antes de eso todavía nos hace falta algo, ¿no? Sería definir el vector genérico, ¿no? Exacto, exacto. Entonces en este caso tiene forma de polinomio de grado 2. Podría ser a t cuadrada más bt más c. Exacto, que este vector
pertenece a los polinomios de grado 2 y un vector es un vector cualesquiera de ese espacio vectorial. Muy bien, Gadiel, ya está. Eso es lo primero que tenemos que hacer, plantear un vector cualesquiera perteneciente a ese espacio vectorial. Muy bien. Y ahora sí, ya que lo tenemos, ¿qué hacemos? Plantear el sistema de ecuación de dependencia lineal, ¿no? Ajá, lo representamos como combinación lineal de los vectores de ese conjunto a través de la ecuación. Muy bien. Adelante. Sería alfa 1 más el vector t cuadrada más 2t más 1. Ajá, alfa 1 por el vector t cuadrada más 2t más 1. Muy bien, ¿sí? Más alfa cuadrada. Alfa 2, perdón. Ajá. Más Por t cuadrada más 2. Por t cuadrada más 2, ajá. Y eso tiene que ser igual a... Al vector genérico a t cuadrada más bt más c. Exacto, muy bien, ya está. Y entonces ya esta es nuestra ecuación de dependencia lineal. Si está igualada a... Perdón, esta es nuestra ecuación de combinación lineal. Si está igualada al vector 0 se llama ecuación de dependencia lineal. Pero bueno, entonces con esta ecuación de combinación lineal, ¿qué se obtiene por resultado? ¿Un qué? Es un sistema de ecuaciones, ¿no? Ajá, un sistema de ecuaciones, muy bien. ¿Cuál sería ese sistema de ecuaciones? Alfa 1 por T2. T cuadrada, ¿no? Más bien. Ah, bueno, sí, T cuadrada, perdón. Ajá, sí. Más 2 alfa T. Alfa más, 1 por T, ajá. Más alfa 1. 1, exacto, sí. Más 2 alfa T cuadrada. Alfa 2 T cuadrada, ajá. Más 2 alfa. 2, exacto, muy bien. Ahora sí, entonces ya desarrollamos y vamos a tener que agrupar términos semejantes, o sea, los que contienen a T cuadrada, luego los que contienen a T y por último los términos independientes. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? Sigo yo, ¿verdad? Sí, por favor. Ah, bueno, entonces agrupamos términos semejantes, nos va a quedar alfa 1 más alfa 2 multiplicados por t al cuadrado. Sí. Más 2 alfa 1 más 2 alfa 2 multiplicados por t. No, porque T solo hay una, ¿no? Ah, sí, pero 2 alfa... Ah, no, sí, me equivoqué, perdón. Ajá. Y el último sería más 2 alfa. Ah, mira, de términos con T cuadrada hay 2. Estoy de acuerdo. Luego términos con T solo hay 1. 2 alfa 1 por T. Y ya después serían los términos independientes, que otra vez son 2. ¿Cuáles serían? Alfa 1 más 2 alfa 2. Exacto, muy bien. Más 2 alfa 2. Sí, te escucho. Pero con T también está el del... Ah, no, olvídalo. Pensé que ya los había juntado. Sí, junté los términos semejantes, los que contienen a T cuadrada, que son 2, este y este de aquí. Luego los que contienen a T, que solamente hay uno, que es este de aquí. Y por último los términos independientes, que son estos dos. Eso sí hice. Sí, pero los que contienen a T solo fue uno. Ajá. Muy bien, y entonces ya que tenemos eso, ¿qué tendríamos que hacer? Igualamos término a término. Ajá, exacto, muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? La alfa 1 más alfa 2 es igual a alfa. No, a A. Ah, perdón. Ajá. El otro es 2 alfa 2 es igual a B. No, 2 alfa 1. 2 alfa 1 es igual a B. Ajá. Y el último es alfa 1 más 2 alfa 2 igual a C. Es igual a C. Muy bien, listo, ya está. Ese es nuestro sistema de ecuaciones que ya vamos a darle la oportunidad a alguien más que nos ayude a plantear la matriz de coeficiente y después a darle solución para determinar si el conjunto tiene solución o no tiene solución. Entonces, Alexa, adelante, por favor. La matriz sería, bueno, primero sería 1. ¿Sí? ¿Me lo puedes dictar por columna, por favor? Ajá, 1. Ajá. 1. Ajá. Y 2. ¿Sí? 1. Sí, muy bien. Muchas gracias, Alexa. La siguiente columna. 1, 0, 2. 1, 0, 2. Muy bien. Y luego la línea vertical y... En ese igual sería 1, 1, 1. No, porque estos son números, ¿no? Pero están representados con una letra porque puede ser cualquier número. Ajá. Entonces sería A, B y C.
Ajá. Muy bien. Recuerde que la primera columna representa nuestra primera incógnita, que es alfa 1, y la segunda columna nuestra segunda incógnita, que es alfa 2. Todo lo que no sea alfa 1 y alfa 2 no es incógnita. Entonces, A, B y C no son incógnitas, son escalares. Muy bien. Que están representando a cualquier vector de este espacio vectorial. Perfecto. Ahora sí, Alexa, continúa. ¿Qué harías para que con este 1, que es tu pivote, hace 0 a los elementos que se encuentran por debajo de él? Bueno, no sé si se podría multiplicar el primer renglón Ajá, por ajá, -1 y sí, sumárselo al segundo. al renglón 3, ¿no? Ajá, al tercero, perdón, sí. Ajá, y para que este se haga 0, ¿qué harías? Multiplicar al renglón 1 por qué y sumárselo al Por renglón 2. 2, ajá. ¿Por? El primero por -2 Exacto, muy y ya bien. sumado al segundo. Exacto, muy bien. Recuerden que el último renglón que aparece es donde se pone el resultado. Muy bien, Alexa. Entonces, por favor, dime, al multiplicar al renglón 1 por -2 y sumárselo al renglón 2, ¿qué obtendrías? 0 Ajá, y -2 sí, muy bien. y -2a más b. Exacto, o B menos 2A, que es lo mismo, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Y al multiplicar al renglón 1 por -1 y sumárselo al renglón 3, ¿qué obtendrías? 0, ¿Sí? 1 ¿Sí? y c menos a. Muy bien, perfecto. Ya está. Entonces, aquí en esta posición debemos tener un 1. ¿Qué harías tú? Multiplicarlo por -1. ¿Por -1? Ajá. -1 medio, por Ajá, -1. exacto. Esa es una opción, muy bien, pero hay otra también, otra alternativa posible. ¿Te acuerdas de las operaciones elementales que se pueden hacer en matrices? Multiplicación por un escalar, intercambio de renglones y suma de renglones. Entonces, ¿qué podrías hacer para que aquí haya un 1? Pues el tercer renglón, igual podríamos, el tercero y el segundo cambiarlos de. Exacto, exacto, exacto. Muy bien, Alexa. ¿Y para qué hicimos eso? Nada más para que no tuviésemos fracciones. Muy bien, entonces intercambio al renglón 3 con el renglón 2. Ya está. Muchas gracias, Alexa. Y entonces, ya que tienes un 1 ahí, con ese 1 tienes que hacer el 0 al elemento que se encuentra por debajo de él y por encima. Entonces empezamos con el que está por debajo de él. ¿Qué le harías al renglón 2 para que cuando se lo sumes al renglón 3, este elemento en específico se haga 0? Multiplicarlo por 2. Exacto, muy bien. Entonces al renglón 1 no le hago nada, al renglón 2 tampoco, y al renglón 3 ya. Voy a primero multiplicar al renglón 2 por 2 y sumárselo al renglón 3. Entonces, ¿qué te quedaría? Primero 0, Sí, muy bien. luego 0 también. Sí. Luego queda 2c Ajá. más, sí, 2c más b. Ajá. Y Las a menos 4a. exacto, muy bien. Ese es mi resultado. Perfecto. Y entonces recuerden su curso de álgebra cuando vieron el tema, me parece que es el tema 5, sistemas de ecuaciones. Entonces, ¿qué pasaba cuando en una matriz de coeficientes, en el último renglón había ceros y del lado derecho de la vertical había una expresión distinta de cero? ¿Cómo se decía que era ese sistema obtenido? Por lo tanto, Incompatible. exacto, el sistema es incompatible. Y como el sistema es incompatible, respecto a lo que nos están preguntando, ¿qué podemos decir? Que el conjunto no es generador. Exacto, el sistema es incompatible y decimos por lo que el conjunto A no es generador de los polinomios de grado 2 o menor. Entonces ya les decía, tenemos que determinar primero quién es nuestro vector genérico de ese espacio vectorial.
Luego, a ese vector genérico lo representamos como combinación lineal de los vectores del conjunto dado y determinamos si el sistema obtenido tiene solución o no la tiene. Si tiene solución, ya sea que tenga una o muchas, es generador, pero si no tiene solución, entonces no es generador ese conjunto del espacio vectorial con el que estemos trabajando. Y ya, así de sencillo. Entonces, tómense un momento para copiarlo y para preguntar lo que no hayan entendido. Dice, determine si el conjunto S formado por los vectores B1, B2, B3, B4 y B5 es generador del espacio vectorial de R3, donde el vector 1 tiene componentes 1, 0, 1, el vector 2 componentes 0, 1, 1, el vector 3 componentes 1, 1, 2, el vector 4 componentes 1, 2, 1 y el vector 5 componentes menos 1, 1, menos 2. Entonces, yo quiero saber si este conjunto S genera a R3. Entonces, ¿quién me ayuda, por favor? Adelante, ¿nos escucho? Yo, profesor. Ajá, Rodrigo, muchas gracias, te escuchamos. ¿Qué es lo que haces primero? Ajá. Pues poner sea un vector ABC. Ajá, ABC, que es perteneciente a R3. A los reales. Al espacio vectorial de R3, o sea, de 3 componentes. Pero alguien puede decir, oiga, profesor, ¿y si yo pongo X, Y, Z, estoy mal? No. Lo importante es que a ese vector lo representen con letras porque, pues, sus elementos pueden cambiar. Entonces, podríamos agregar, si quieren, para que les quede un poco más claro, tal que los elementos A, B y C pertenecen a los reales, por ejemplo. Entonces, estamos diciendo con eso que las componentes de este vector pueden ser cualquier real. Muy bien. Ya está, Rodrigo. ¿Y luego? Es hacer el... Este vector, ajá, este vector, ¿cómo se representa? Vector, ajá, ¿cómo se representa? El vector ABC es una combinación. Ajá, se representa como combinación lineal de los vectores, ajá. De los vectores V1, V2, ajá. V3 y V4. Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo quedaría? El vector ABC. Ajá. Es igual a. Ajá. Alfa 1. Sí. Multiplicado por el vector 1, 1,0,1. Ajá, el vector de elementos 1,0,1, ajá. Más escalar 2 o alfa 2. Alfa 2, exacto, sí. Multiplicado por el vector 2, que es 0,0,1. Sí. No, 0,1,1, perdón. Ajá. Más el vector, más el escalar 3. Sí. Multiplicado por 1,1,2. Por el vector de elementos 1,1,2, exacto. Más el escalar 4. Ajá. Multiplicado por el vector de elementos 1,2,1. Más el vector 5. El escalar 5. El escalar 5 multiplicado por el vector de componentes menos 1. Ajá. 1,-2. Exacto, muy bien, ya está. Entonces, fíjense que en el ejercicio anterior, primero pusimos esto y del lado derecho pusimos al vector genérico, pero no, es lo mismo, o sea, que lo que estamos diciendo en ambos casos es que este vector genérico se está representando como combinación lineal de los vectores del conjunto dado, que en este caso el conjunto se llama S. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Rodrigo. Ahora, Montserrat López, te escuchamos. ¿Y podrías darnos ya directo la matriz de coeficientes? ¿Serías tan amable de ayudarnos ya con esa matriz directo? Sí, creo que ajá, ajá. Entonces, muchas gracias. Ajá, ¿me los puedes decir por columna? ¿Tendríamos 5 columnas? Ajá, sí. Ok, entonces tendríamos alfa 1. La matriz de coeficientes ya no tiene a las alfas. Perdón, 1. Ajá. Ajá. 1, 0, 1. Sí, muy bien. 0, 1, 1. Sí, muy bien. 1, 1, 2. Sí, muy bien. 1, 2, 1. Sí. Y menos 1, 1 y menos 2. ¿Ese último color sí se ve, muchachos? Perdón, ¿ese último color sí se ve? Sí, perfecto, muchas gracias. Ajá, igual a ABC. Exacto. Muy bien, entonces recuerden que una vez que se planteó al vector genérico como combinación lineal de los vectores del conjunto S,
no es necesario. Si no quieren desarrollar, pueden pasar directo a la matriz de coeficientes, recordando que los vectores y sus componentes se escriben en forma de columna y así lo hacen más rápido. Muchas gracias. ¿Puedes continuar, Monse, por favor? Sí. Después de eso, pues tenemos que sacar la escalerita de ceros, ¿no? Para la matriz. Exacto, exacto. Con este pivote hacemos cero a los elementos que se encuentran por debajo de él, pero pues ya tenemos un cero, solo nos hace falta que este elemento sea cero. ¿Cómo harías para que ese elemento sea cero? R2 menos R1. Exacto, R2 menos R1. Muy bien. Perfecto. ¿Y qué te quedaría? Por filas quedaría 1, 0, 1, 1 menos 1. Sí. 0, 1, 1, 2 menos, perdón, 1. Ajá. Y B, y ¿no? Quedaría, ajá, y B. Y al final quedaría 0. Ajá, permíteme. Y al final quedaría 0, ajá. 1. Sí. 1. Sí. 0. Sí. Y menos 1. Sí. Y C. Menos. Perdón, C menos A. Exacto, muy bien, ya está. Muchas gracias, Montserrat. Entonces, por favor, Omar, ¿quieres continuar ayudándome? Claro. Ajá. Sería otra vez el renglón 3 menos el renglón 2. Exacto, entonces menos el renglón 2 más el renglón 3. Recuerden que el último renglón que aparezca es donde se pone el resultado. Entonces, por eso, aunque lo que están diciendo es correcto, un momento. Aunque lo que dijeron es correcto, pues vamos a dejar al final, al último renglón donde se va a poner el resultado. Ajá, perdón, Omar, perdón, antes de que continúes, vamos a escuchar a tu compañera que nos quiere preguntar algo. Adelante, te escuchamos. ¿Por qué se cambió el renglón 3 si dice menos renglón 1 más renglón 2? Perdón, porque yo lo escribí mal. Esa es la razón. Muchas okay, gracias. Gracias a ti, porque había anotado mal ¿cómo se llama? Ese renglón, porque el que queremos simplificar es el renglón 3 para que aquí haya un 0 y ya. Muchas gracias, porque estaba mal escrito. Ahora sí, Omar, continúa. Sí, profe, los dos primeros renglones quedarían igual. Exacto, entonces déjame anotarlos, por favor. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, a los dos primeros renglones no le estoy haciendo nada y los voy a dejar tal cual están. Y ahora sí, ya ayúdame con el tercero. ¿Cómo quedaría? Ok, quedaría 0. Sí. 0. Sí. 0. Sí. Menos 2. Ajá. Menos 2. Sí. C menos A menos B. C menos A menos B. ¿Están todos de acuerdo, muchachos? ¿Cómo ven? Sí. Perfecto, sí. Muy bien. Y entonces ya tenemos nuestro triángulo de ceros. Y entonces, ¿cómo es la matriz de coeficientes a la que llegamos? ¿Qué podrían decir a partir de eso que tenemos ahí? ¿Cómo sería el sistema? El sistema de ecuaciones compatible. Exacto, el sistema es, bueno, voy a poner ahí el sistema de ecuaciones. Es compatible, como dijeron ustedes, indeterminado, o sea que tiene muchas soluciones. Y de acuerdo a esto, ¿cómo sería nuestro conjunto? Por lo tanto, el conjunto S, ¿qué? Es generador. Exacto, el conjunto S es generador de el espacio vectorial de R3. Muy bien, entonces ya, tómense un momento para copiarlo y pasamos al siguiente concepto. Entonces les decía, miren, pongan mucha atención a esto que les voy a decir porque es muy, muy importante. Entonces recuerden que cada columna de mi matriz de coeficientes es un vector de este conjunto. ¿Sí lo observan? Este es el primer vector, este es el segundo vector, este es el tercero, este es el cuarto y este es el quinto vector. Entonces, al irlo simplificando, este sistema de ecuaciones, bueno, esta matriz de coeficientes que se obtiene como resultado de un sistema de ecuaciones, al irla simplificando, estas siguen siendo los vectores y con esa simplificación es más evidente una cosa, una cuestión,
que algunos vectores se pueden representar como combinación de otros de ese conjunto. Observen, ¿qué dijimos que era esta columna? Un vector. El primer vector, ajá. El vector 1. Y esta columna, el vector 2, y esta columna, Vector el vector 3. 3. Entonces, fíjense, si yo sumo esta columna con esta otra, ¿qué me daría por resultado? Sumen la tercera. Entonces significa que el tercer vector se puede obtener como la suma del vector 1 con el vector 2. Y sí, efectivamente, sumen el vector 1 con el vector 2 y vean que obtienen el vector 3. Entonces, si yo al sumar dos vectores obtengo un tercero, puedo decir de lo que vimos anteriormente que ese tercer vector se puede representar como combinación lineal de los dos restantes. O sea, estoy diciendo que el vector B3 se obtiene como la suma del vector 1 con el vector 2. ¿Y cómo supe eso? Mucho más sencillo. Pues al simplificar mi matriz de coeficientes, cuando las columnas se van simplificando también, se va observando con mayor facilidad qué vectores se pueden obtener como combinación de qué otros vectores. Eso siempre va a pasar. Entonces pongan mucha atención en sus matrices y recuerden que las columnas son vectores y yo con eso puedo decir, cuando se va simplificando, qué vector se podría obtener como la suma, en álgebra lineal decimos como la combinación lineal de otros vectores. Entonces aquí estoy diciendo que el vector 3 se puede obtener como la combinación lineal del vector 1 y el vector 2. Muy bien. Entonces, bueno, sigan copiando. Y vamos a ver el siguiente concepto. Dice base. Se llama base de un espacio vectorial V a un conjunto de vectores que sea generador de V, que es además linealmente independiente. Entonces, una base de un espacio vectorial es un conjunto de vectores que tienen dos características. La primera es que ese conjunto de vectores sea generador del espacio vectorial y la segunda es que ese conjunto de vectores sea linealmente independiente. Entonces, si alguna de esas dos características no se cumple, ese conjunto dado no es base del espacio vectorial. Entonces, otra vez, una base de un espacio vectorial es un conjunto de vectores que son linealmente independientes y además son generadores del espacio vectorial V. Entonces dice, cualquier vector de V puede expresarse como una combinación lineal de los vectores del conjunto V. Esta es una característica de ¿qué? O que nos permite concluir que cuando cualquier vector del espacio vectorial V puede expresarse como una combinación lineal de los vectores del conjunto V mayúscula, entonces esa es una característica de ¿qué? ¿Por qué es tan pequeñito? Es un recordatorio justamente de lo que acabamos de ver, que es que... De un generador. Exacto, de un generador. Así es, muy bien. Muy bien, entonces, si un conjunto de vectores puede generar a cualquier vector, entonces decimos que es generador. ¿Y cómo lo verificamos? Pues si cualquier vector puede expresarse como combinación lineal de los vectores de ese conjunto. Bueno, por otro lado decimos un conjunto de vectores V mayúscula igual a los vectores V1, V2 hasta Vn de un espacio vectorial se denomina base del espacio vectorial V si ese conjunto genera V y además ese conjunto es linealmente independiente. Tenemos aquí unos teoremas que son importantes tener presente. El primer teorema dice que un espacio vectorial cualquiera que estemos trabajando tiene infinitas bases. O sea, que si yo digo que tengo el espacio vectorial de R3, no significa que ese espacio tiene solamente una base. Ese espacio puede tener una infinidad de bases, o sea, una infinidad de conjuntos de vectores que combinados entre sí me generan a cualquier vector de ese espacio vectorial y que además ese conjunto de vectores dado es linealmente independiente. Entonces, mantengan presente eso. Un espacio vectorial tiene infinitas bases. Si en algún momento les pido a ustedes, determina una base del espacio vectorial de los polinomios de grado 2 o menor y uno de sus compañeros propone una base específica y ustedes encuentran otra diferente, no significa que están mal. Lo que significa es esto que acabamos de decir, que un espacio vectorial tiene infinitas bases, o sea, más de una.
Perfecto. Bueno, el segundo teorema dice, si el conjunto B formado por los vectores V1, V2 hasta Vn es una base de un espacio vectorial V, entonces cualquier vector en B puede escribirse de una y solo una manera como combinación lineal de los vectores de B. Entonces, si yo ya verifiqué que un conjunto dado es una base, entonces un vector específico de ese espacio vectorial podrá representarse de una y solo una manera como combinación lineal de esos vectores de ese conjunto base. Muy bien. El último teorema de esta diapositiva dice, si el conjunto S formado por los vectores V1, V2 hasta Vn es un conjunto de vectores distintos del vector 0 que genera un espacio vectorial V, entonces el conjunto S contiene una base T de V. Muy bien. Entonces, si tenemos un conjunto S formado por n vectores y ese conjunto genera un espacio vectorial, entonces ese conjunto va a contener a una base del espacio vectorial con el que estemos trabajando. No dije que era una base, solamente dije que generaba el espacio vectorial. Es como este ejercicio que acabamos de resolver, fíjense ustedes. Voy a regresar al pizarrón blanco y ahorita regreso a la diapositiva. En este ejercicio tenemos ¿qué espacio vectorial, muchachos? ¿Qué espacio vectorial estamos trabajando aquí en este ejercicio 23? R3. R3, muy bien. Y entonces de este conjunto R3 tenemos un conjunto que se llama S formado por 5 vectores. Y esos 5 vectores sí generan a R3. Entonces ese último teorema que leímos dice, dado un conjunto de vectores, si ese conjunto de vectores genera a un espacio vectorial, entonces en ese conjunto de vectores yo puedo encontrar una base. Y alguien podría preguntarse, pero no es lo mismo un generador que una base. No, acabamos de decir que una base es un conjunto de vectores que cumple dos condiciones. La primera es que sea generador y la segunda es que sea linealmente independiente. O sea que esos vectores que forman a mi base tienen que ser linealmente independientes. Entonces aquí en este conjunto S observamos que tenemos 5 vectores y sí, efectivamente generan a R3, pero no son linealmente independientes. ¿Y cómo sé eso? Rápidamente, pues porque observé en mi matriz simplificada que el vector 3 se puede representar como combinación lineal de los vectores B1 y B2. Entonces significa que B3 depende de B1 y de B2, por lo tanto son dependientes y no serían linealmente independientes, lo que no haría que sean una base. Sí es generador, pero no es base porque no son linealmente independientes. Pero el último teorema dice, bueno, si tú ya encontraste un conjunto que es generador, entonces dentro de ese conjunto vas a poder encontrar tú una base. O sea que yo voy a poder identificar a algunos de esos vectores que además de ser generadores van a ser linealmente independientes y por lo tanto ya van a formar una base. Eso es lo que decía ese tercer teorema. Entonces tómense un momento si quieren copiar algo de esta diapositiva y ahorita hacemos ejercicio. Entonces dice base canónica. La base canónica de Rn es el conjunto formado por los vectores E1, E2, E3 hasta En, donde el vector los elementos E y J van a ser 1 para cuando I sea igual a J y van a ser 0 para cuando I sea distinto de J. Y dice, todas las bases de un espacio vectorial de n elementos tienen el mismo número de elementos o menor. Entonces, si yo estoy hablando de la base del espacio vectorial de R5, entonces aquí estoy diciendo que si estoy trabajando con el espacio vectorial de R5, o sea, con vectores de 5 componentes, entonces su base va a tener 5 vectores o menos. Eso es importante. Si estoy trabajando con el espacio de R3, entonces una base de R3, porque recuerden que un espacio vectorial tiene infinitas bases, una base de R3 va a tener que tener 3 vectores o menos. O sea que si yo estoy trabajando con el espacio vectorial de R4 y me dan un conjunto formado por 8 vectores, pues ya desde ahí veo que ese conjunto no va a ser una base, porque para que sea una base tiene que tener 4 vectores o menos. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en R4. Entonces, si estoy trabajando con R2, la base que genera a R2, ¿cuántos vectores debería de tener, muchachos? 2. O,
Menos. O menos, exacto. Entonces, siempre tengan presente eso. Si analicen qué espacio vectorial están trabajando. Los más sencillos son los RN, por eso estamos viendo esto, pero hay otros espacios como los polinomios, matrices, etcétera. Luego, ahorita vamos a ver el concepto de dimensión. Bueno, entonces, les repito, si estoy trabajando con un espacio de la forma Rn, entonces la base tiene que tener n vectores o menos. Si estoy en R8, la base tiene que tener 8 vectores o menos. Si estoy en R3, la base tiene que tener 3 vectores o menos. Y bueno, regresando a este concepto de base canónica, una base canónica es aquella que está formado exclusivamente por unos y ceros, observen. Entonces, por ejemplo, vean ustedes, vamos a compartir el pizarrón blanco y vamos a encontrar la base canónica de R3. Bueno, una base canónica, porque repito, un espacio vectorial tiene infinitas bases. Entonces, si estoy trabajando con el espacio vectorial de R3, ¿quién sería un vector genérico de R3? X, Y, Z. Entonces, la base canónica, ¿cuántos vectores? Perdón, una base de R3, ¿cuántos vectores tiene que tener? 3 o menos. 3 o menos, exacto, 3 o menos, eso téngalo presente. Y lo segundo es, ¿qué es una base canónica? Pues una base canónica, les decía, está formada por unos y ceros. Entonces, dependiendo de cuántas variables tenga mi vector genérico, le voy a ir asignando a cada una de las variables el valor de 1 y a las restantes les voy a ir asignando el valor de 0. Entonces, ¿quién sería mi primer vector que se obtendría al asignarle a la primer variable el valor de 1 y a la restante 0? ¿Quién sería? ¿Y? Ajá, pero en forma de terna ordenada, sí están bien. No han dicho 0,0. Exacto, no han dicho nada incorrecto, pero en forma de terna ordenada sería 1,0,0. Muy bien, y ahora paso que la segunda variable le asigno el valor de 1 y a las demás 0. Entonces, ¿quién sería mi segundo vector? 0,1,0. Exacto, muy bien. Y ahora, si la tercera variable vale 1 y la restante 0, ¿quién sería mi tercer y último vector? 0,0,1. Exacto. Y esta se llama base canónica. ¿Y cómo sé que cómo puedo tener la certeza de que efectivamente sí es una base, muchachos? ¿Qué tendría que verificar? Si es linealmente independiente Ajá. Y generadora. Y si es generadora, exacto. Entonces vamos a comenzar primero con eso de la dependencia lineal. ¿Cómo lo podrían verificar? Con los determinantes. Exacto, muy bien. Cosette, a ver, plantéalo. Ya directo. La matriz que quedaría 1, 0, 0. Ajá. Luego 0, 1, 0. Ajá. Y finalmente 0, 0, 1. Exacto, muy bien. Muchas gracias, Cosette. Y entonces, Daniela, obtiene el valor de este determinante, por favor, para dar la conclusión si ese conjunto es linealmente independiente o linealmente dependiente. Sí, pues quedaría 1. Ajá. Ajá. 1, 0. Bueno, ajá, 1, 0, 0, 1. Exacto. Entonces, Daniela usó el primer renglón. Recuerden, ponen los signos más, menos, más. Y ya entonces fue 1 positivo y ya. Puso ese 1 por su menor que se forma de tapar el renglón y la columna. Muy bien. ¿Y entonces cuánto te quedaría, Daniela? 1. 1, exacto. Entonces, como el determinante del conjunto, bueno, lo voy a poner así nada más, perdón, porque si no estoy haciendo una redundancia, el determinante es distinto de 0, concluyo que el conjunto, ¿qué? Es linealmente independiente. Exacto, es linealmente independiente. Entonces ya cumplió la primera característica para hacer una base. Y ahora tengo que verificar si es generador o no. Entonces, permítanme, Rodrigo, ¿cómo le harías para determinar si el conjunto es generador o no? Si un vector que pertenece a que pertenece a R3. ¿Sí? ¿Cuál sería ese vector? Vector ABC. Ajá. Por X, Y, Z. Perteneciente a R3, ajá. Tal que A, B y C son reales, ajá. Sí. El resultado de esos, o sea,
ese vector es el resultado de una combinación lineal de los otros tres vectores que pertenecen a B, que sería alfa 1 por el vector 1, 1, 0, más alfa 2 por 0, 1, 0, más alfa 3 por 0, 0, 1. Exacto, muy bien. Y entonces, muchas gracias, Rodrigo. Y entonces, ¿alguien más había levantado la mano? No sé, ¿quién me podría ayudar ya directo a encontrar la matriz de coeficientes de este sistema? Valeria, adelante, te escuchamos. Pues la primera columna sería 1, 0, 0. La segunda 0, 1, 0. Y la tercera 0, 0, 1. Exacto. Y después de la vertical. ABC. Exacto. Y ya, si te das cuenta, ya no hay que hacer nada porque ya está simplificada esta matriz. Entonces, a partir de lo que observas, ¿qué conclusión puedes dar? ¿Cómo es el sistema? Que sí es compatible, ¿no? ¿Cómo es el sistema? Digo. ¿Compatible o incompatible? Compatible. Compatible, porque para que sea incompatible, aquí debe de haber un 0, todo 0, y a la derecha del 0 algo distinto de 0. Pero no es así. ¿Están de acuerdo? En este caso estaría yo diciendo que alfa 3 vale C, alfa 2 vale B y alfa 1 vale A. O sea que el sistema sí tiene solución. Entonces el sistema es compatible y como el sistema es compatible, por lo tanto, el conjunto B, ¿qué concluimos con eso? Valeria, tú misma. Que sí es generador. Exacto, muy bien. Entonces, fíjense, ya vimos que este conjunto B que nosotros mismos propusimos asignando a el vector genérico valores de 1 y 0 para cada variable, una variable debe de valer 1 y la restante 0. Entonces, ese conjunto que nosotros propusimos sí es una base, y es la base canónica. ¿Y por qué vimos que es una base? Pues porque los vectores que propusimos son linealmente independientes y además son generadores. Entonces, sí forman una base y al tener unos y ceros, entonces se conoce como base canónica. Muy bien. ¿Sí más o menos les quedó claro, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, pero bueno, no les voy a dejar copiar todavía. Déjenme mostrarles otro concepto antes de que sigan copiando porque está muy relacionado con esto que estamos viendo. Entonces pongan atención, por favor, que es el concepto de dimensión. Y ya después de ver este concepto de dimensión, les dejo terminar de copiar el ejercicio y con eso terminamos nuestra clase. La siguiente clase, no se preocupen, vamos a hacer más ejercicios sobre base, dimensión, conjunto generador. Entonces, este concepto de dimensión dice, sea un espacio vectorial V, un espacio vectorial sobre el campo K. Si el conjunto B mayúscula formado por los vectores B1, B2 hasta Bn es una base del espacio vectorial V, entonces se dice que B, el espacio vectorial V, es de dimensión n, lo cual se denota como dimensión de V es n. ¿Qué es la dimensión de un espacio vectorial? Pues muy sencillo. La dimensión de un espacio vectorial es el número de vectores que contiene su base. Entonces, regresando al pizarrón blanco, ¿cuál sería la dimensión de R3 según esto que acabamos de hacer? Dimensión de R3. ¿Cuál es la dimensión de R3? ¿3? 3. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿3? ¿Por qué diste esa respuesta? Sí. ¿Por qué dieron esa respuesta? Porque tiene 3 vectores, ¿no? Exacto, porque repetimos, la dimensión de un espacio vectorial es el número de vectores que hay en su base, en una de sus bases. ¿Y por qué digo una de sus bases? ¿Por qué hablo una de sus bases? Porque dijimos que ¿qué? Que un espacio vectorial tiene infinitas bases. Muy bien, muy bien. Sí, te escucho. ¿Por qué en la parte de arriba, o sea, al inicio, dijimos que tenía 3? Tenía 3. 3, creo que vectores. Porque aquí estábamos relacionando el concepto de base canónica. Entonces, les decía, en una base canónica se genera asignando valores de unos y ceros a las variables. Una de ellas debe de valer 1 y las demás ceros. Entonces, con esto, como teníamos 3 variables, le asignamos a cada variable el valor de 1 y a la restante 0. Cuando X valió 1,
y y z valen 0, se generó el primer vector. Después, cuando y vale 1 y x y z valen 0, se generó este segundo vector. Y cuando z valió 1 y x y y valieron 0, se generó este otro vector. Entonces, por eso nos quedaron 3 vectores. Y yo les dije, esa es la base canónica, pero les dije, ¿cómo podemos estar seguros que realmente es una base? Ah, pues verificando que estos 3 vectores sean independientes, lo fueron, y verificando que esos 3 vectores son generador, lo fueron. Entonces, sí, efectivamente habíamos encontrado una base. Y ya como nuestra base está formada por 3 vectores, entonces decimos que la dimensión de ese espacio vectorial es 3. Así es. Muy bien, muchachos. Entonces, bueno, lo dejamos hasta aquí y ya la próxima clase seguimos. Perdón, no se preocupen. Justamente quise dejarlo aquí porque